Hola, mi nombre es Erika Yanes Juan Vázquez, soy estudiante de la Universidad Unideal, Emprendedores Alfred Nobel, perteneciente al campus de Matías Romero. La materia de la cual hablaremos en este video es sobre los trastornos del aprendizaje y de igual manera este es nuestro tema de este video, en el cual explicaremos un poco acerca de las características y la clasificación y otras cosas de la dislexia, la disgrafia, la disortografía y la discalculia. Son estos trastornos de los cuales hablaremos en este video y los explicaremos un poco más adelante. Primero mencionaremos lo que es un trastorno. Un trastorno se dice que es una perturbación o un desorden que altera el funcionamiento normal de una persona o de un ser humano en diferente situación o en diferente contexto dependiendo de el tipo de trastorno del cual se esté hablando. En este caso hablaremos sobre los trastornos del aprendizaje, pero igual pueden existir o existen más bien otros tipos de trastornos como son el trastorno de la conducta, el trastorno del sueño y entre otras más. En este caso nos enfocamos en los trastornos del aprendizaje, en los cuales en pocas palabras y de manera general podemos decir que se debe a la dificultad de aprender a leer, a escribir, a interpretar y entre otras cosas más, lo cual explicaremos un poco más a fondo en las siguientes diapositivas. Bien, empezaremos explicando lo que es la dislexia. Es un trastorno de aprendizaje que se caracteriza por una dificultad significativa en el aprendizaje de la lectoescritura. Quiere decir que se presentan dificultades para aprender a leer, aprender a escribir. Esto en ausencia de las alteraciones neurológicas y o sensoriales que lo justifiquen, es decir, que hayan dificultades de otra forma, de lo cual permita o obstruya para que se presenten las dificultades de la lectoescritura, aún habiendo recibido previamente oportunidades escolares para su aprendizaje. Normalmente los niños dependiendo de su edad toman cierto tiempo para aprender a leer, a escribir, para aprender a interpretar los textos y entre todo lo que tenga que ver con lectura y escritura. Todo se tiene un determinado tiempo, más sin embargo, cuando se presenta con un carácter persistente y específico, es decir, que tarda tiempo en poder aprender a leer, en poder aprender a escribir, nos está dando los principales o principios y señales de que puede tener el trastorno de la dislexia. Este tipo de trastorno no quiere decir que se presente dificultades para que puedan convivir, para que puedan comunicarse con los demás, simplemente es de una manera en que no puedan aprender a escribir, de que se les dificulte poder leer e interpretar textos. Por ejemplo, algún texto muy pequeño y bien especificado o bien escrito, para ellos podría ser como demasiado texto y muy difícil de interpretar o de poder leer. Se dice que para que se pueda detectar o se pueda ubicar la dislexia en los niños, se estima que debería de producirse un retraso de 2 años en relación al nivel esperado de la lectura en que pueda aprender un niño. Una característica de este tipo de trastorno es de que se puede presentar en los niños de una manera cuando al momento de escribir o de tratar de interpretar, voltean las letras, los números, los invierten, o por decir, en vez de poner la letra D, ponen la B o la Q en vez de la P, invierten las letras, las cambian. E igual lo mismo con los números. ¿Por qué? Porque no logran interpretarlo correctamente, como no transmite la misma a como lo están viendo, no lo pueden interpretar de la misma manera. La clasificación de la dislexia se puede dividir en dos, que es la dislexia adquirida y la dislexia evolutiva. La primera se dice que cuando un niño o una persona ya tiene la capacidad para poder leer, para poder comprender, pierde de nuevo estas habilidades como consecuencia de una lesión cerebral. A eso se le llama la dislexia adquirida. Y la dislexia evolutiva
se dice que es en los niños que sin ninguna razón presentan las dificultades de la lectura y de la escritura. Aquí podemos notar una gran diferencia entre estos dos tipos de dislexia, ya que la primera pues nos dice que es o surge de cuando ya sabía escribir, ya sabía leer y de repente desaparece esa habilidad. Y en la segunda que sin razón alguna empieza a aparecer. Aunque no son muy claras las causas por las cuales aparece este tipo de trastorno, se estimula que se debe a factores genéticos heredados, es decir, que se hereda, o a causa de un menor rendimiento de la memoria, de la insuficiente desarrollo del cerebro y otros estímulos auditivos, visuales, los problemas afectivos y entre otras más. Bien. La disgrafía es un trastorno funcional, es decir, que no está causado por una lesión cerebral o sensorial, ni por una deficiencia intelectual y que afecta a la grafía, es decir, a la forma o trazado de las letras. Esto quiere decir que no se presenta ninguna dificultad en nuestro cerebro en el neurodesarrollo, sino que puede ser ocasionado naturalmente por la rigidez en las manos, en los movimientos que se tengan. Como bien lo dice el autor Ajuriaguerra en su manual de psiquiatría infantil, se dice que un niño será disgráfico cuando su escritura sea defectuosa si no tiene ningún déficit neurológico o intelectual que lo justifique. Más bien se podría decir que esto se deriva a las dificultades de la coordinación de los músculos de la mano y del brazo, por lo cual no permite de que un niño realice los movimientos al momento de escribir, es decir, que ponga rígida la mano, la ponga tensa, dura, y lo cual no permita que tenga como que la habilidad o la agilidad para poder hacer los trazos. Normalmente en las escuelas podemos ver a los niños de pequeños que pues hacen los trazos, digamos, lo tomamos como algo no bonito el trabajo, más sin embargo, al igual que la dislexia tiene como que su tiempo en el cual traten de mejorar la escritura. Pero para esto se puede tratar y se puede ayudar al niño a que mejore la forma de escribir y tenga más habilidad, agilidad en las manos y los más movimientos para que pueda mejorar su escritura. La disgrafía se clasifica en disgrafía adquirida, en el cual las personas, aún sabiendo escribir bien, pierden la habilidad nuevamente de escribir correctamente. Esto ya en base o en consecuencia de algún traumatismo o algún accidente cerebral, lo cual lo constituye los disgráficos adquiridos. Por otro lado, encontramos las disgrafías evolutivas. Esto quiere decir que las dificultades en la escritura se empiezan a presentar desde el intento del aprendizaje de la escritura, sin que exista alguna razón objetiva para que esto se realice. Es decir, de que a pesar de tener una capacidad intelectual normal y un ambiente normal y sin problemas, sin dificultades, el niño presente este tipo de problema al escribir. Existen dos tipos de la disgrafía, trastorno psicomotor y la disgrafía específica. El primero quiere decir de que su capacidad intelectual está correctamente bien, escucha perfectamente, puede hablar correctamente, pero al momento de escribir no puede realizar los movimientos correctos y no escribe, por decirlo así, bonito, o no hace un trabajo. Esto presenta lentitud, movimientos no coordinados, toma el lápiz de una manera incorrecta y la postura es incorrecta al escribir. La disgrafía específica se presentan las dificultades para reproducir las palabras, lo cual no deriva de un trastorno exclusivamente motor, sino que a la mala percepción de las formas, es decir, que no capta muy bien las cosas o no logra comprenderlas, a la desorientación espacial, al temporal, a los trastornos de ritmo y entre otras más.
Ahora hablaremos sobre la disortografía. Esto implica una serie de errores sistemáticos reiterados en la escritura y la ortografía, que incluso en ocasiones llevan a una total ininteligibilidad de los escritos. Este tipo de trastorno no afecta a la lectura ni a la comprensión o interpretación, simplemente es la ortografía, es decir, que el niño o la persona escribe las palabras de una manera desordenada en la cual no debe de ir, en cuestiones de acentuaciones, es decir, que se presentan dificultades para asociar la escritura con los signos o normas ortográficos, que no detectan los símbolos escritos, sobre todo en las transcripciones de los fonemas. O sea, quiere decir que las letras de las que utilizamos para hablar no las transcribimos como las mencionamos. Por ejemplo, al mencionar la palabra ortografía, no la escribimos correctamente con la puntuación o la acentuación que debe de llevar, o probablemente la escribamos de manera desordenada, o omitamos alguna palabra, por ejemplo, decir ortografía en vez de ortografía. Entonces podemos decir de manera general que las características que se presentan en este trastorno son las dificultades para escribir correctamente las palabras de acuerdo a las reglas gramaticales y la dificultad para la asociación de los sonidos y la forma de escribir las palabras, como también la dificultad significativa de la ortografía asociada con los trastornos de los lectores. Este trastorno se puede confundir de igual manera con otros trastornos como es la dislexia, la disgrafía, pero pues cada uno tiene sus características, los que los hace distintos a los otros. Algunos de las causas de la disortografía más comunes o que más se pueden resaltar pueden ser el bajo rendimiento intelectual, la convivencia con las personas que hablan o tienen un lenguaje mal hablado, los problemas visuales y auditivos, algunos problemas en la pronunciación, el lenguaje deficiente, la falta de interés por escribir, la mala enseñanza de la lectoescritura o la poca mínima lectura de calidad y los malos hábitos de estudio. La clasificación de la disortografía la podemos encontrar de la siguiente manera. El primero, la disortografía temporal, lo que quiere decir que se presenta la dificultad para percibir el ritmo de los fonemas, lo cual hace, por ejemplo, que se coloque una tilde en una sílaba que no corresponde. El siguiente es la disortografía perceptivo-sinestésica. Eso quiere decir que no puede interpretar o no logra reconocer el sonido de las letras. Puede confundir la R por la L o viceversa. También está la disortografía cinética. Aquí se presenta la dificultad para poder ordenar correctamente una oración, por ejemplo, que se esté dictando y cree separaciones entre las palabras o entre las letras. La disortografía visoespacial. Esto quiere decir que se intercambian las letras por otras parecidas o las sustituyen más bien. Por ejemplo, la letra A por la letra O, la letra P por la letra B y la letra P por la Q y así. La siguiente es la disortografía dinámica. Esto más que nada se refiere básicamente a las dificultades de la relación a la expresión escrita en aspectos como la gramática, en el orden de las palabras en una oración y la coordinación entre el género y el número, y también se presenta la omisión de algunas palabras o algunas letras en la oración. Tenemos también la disortografía semántica, la cual son las oraciones que adquieren un sentido confuso al efectuarse uniones incorrectas y en las fragmentaciones, es decir, que las oraciones están mal escritas y no se entienden o no se llegan a completar totalmente. Por último, la disortografía cultural, lo cual se refiere a la incapacidad para poder aprender la regla ortográfica. Bien, y ahora por último hablaremos sobre la discalculia.
que también se denomina como trastorno del cálculo. Este trastorno supone una incapacidad para aprender a realizar operaciones aritméticas y confusiones numéricas inusuales. Esta alteración es poco conocida e infrecuente, lo que suele dificultar que sea detectada por el entorno del niño. Este tipo de trastorno lo podemos encontrar en todos los niños, es decir, con una capacidad intelectual normal, con la capacidad para poder afrontar los aprendizajes escolares normalmente. Sin embargo, el tipo de aprendizaje el cual no se puede estipular aquí es sobre el razonamiento matemático o el razonamiento numérico y la capacidad aritmética. Esto no quiere decir que el niño tenga alguna lesión en el cerebro, sino que más bien se debe a un trastorno del desarrollo del niño. Algunas características que se presentan en este trastorno es la confusión de los signos, la dificultad para resolver las operaciones, la confusión de los números, la omisión del procedimiento para realizar la operación, tropiezos para recordar las tablas de multiplicar o para recordar el procedimiento para la resolución de los problemas. Existe el poco dominio de conceptos como la clasificación, la medición y secuenciación de especial interés por ver y entender lo que se pide en un problema, y de igual manera se le dificulta seguir los procedimientos sin saber cómo y por qué se está realizando este tipo de actividad o de qué forma es de que se está resolviendo. La discalculia adquirida se presenta como una consecuencia de una lesión cerebral y puede aparecer a cualquier edad. La discalculia del desarrollo surge desde la infancia e inicia cuando los niños entran a la edad de preescolar y comienzan a trabajar con las operaciones numéricas. De esta manera nos damos cuenta cuando un niño padece del trastorno de discalculia. Bueno, entonces esto ha sido la explicación de los 4 principales trastornos que abordamos durante este primer parcial en la materia de trastornos del aprendizaje. Muchas gracias.